construyendo argumentos que permitan explicar la postura respecto a ese tema. Para poder analizar el estilo de escritura, el formato APA, que en este caso lleva este ejemplo, entonces vemos que el cuerpo o el desarrollo del ensayo evidentemente es el que más contenido lleva. Tenemos que concluir ideas básicas que ayuden a entender el objetivo del ensayo. A los desarrolladores de chatbots, aquí se está dirigiendo a otra entidad. Hola, buen día, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría, una empresa 5 veces certificada en tesis. El día de hoy vamos a aprender sobre el desarrollo y conclusiones del ensayo académico. Ok, aquí ya tenemos lo que es nuestra plantilla para redactar nuestro ensayo académico. Ya en el video anterior hemos visto sobre este apartado que vendría a ser la introducción y hoy día vamos a ver desde este apartado para abajo hasta lo que es conclusiones y recomendaciones del ensayo académico. Entonces acá nos dice que ya después de la introducción, que ya tenemos redactada la introducción, tenemos que colocar, señalar nuestra postura principal y o contrarias justificándola con citas y referencias. Luego podemos complementar refutando ideas contrarias de otros autores, presentando nuestro punto de vista y apoyándonos también pues de otros autores más, ¿no? Con citas y referencias. Más adelante vamos a colocar lo que es la explicación de esas ideas que estamos exponiendo, construyendo argumentos que permitan explicar la postura respecto a ese tema. Luego vamos a empezar a elaborar, a detallar en sí, a explicar detenidamente nuestros argumentos, reafirmando nuestra postura respecto al tema que estamos presentando. Es en este apartado donde podemos incluir tablas, figuras y otros elementos también que van a ayudar a la comprensión de nuestro ensayo, que evidentemente también tienen que estar citadas y referenciadas. Más adelante podemos ejemplificar, colocar algunos ejemplos que permitan aclarar, justificar los razonamientos, nuestras ideas respecto al tema que estamos presentando. Y finalmente vamos a reforzar en sí nuestro argumento, que como dice acá en este punto se hace un reforzamiento de las ideas principales de nuestra postura respecto al tema. Para de ahí recién, después de todo este apartado, que vendría a ser el apartado de desarrollo del ensayo, para recién vamos a pasar a las conclusiones, ¿no? Y donde acá dice, se concluye señalando ideas básicas que ayuden a entender el objetivo del ensayo. Y ya al finalizar, ya le colocamos lo que es la recomendación, ¿no? Se presentan recomendaciones a diversos públicos de interés que el autor considera. Entonces, ya hemos conocido lo que es la plantilla completa del ensayo académico. Acá tenemos lo que es el apartado de introducción, seguido del apartado de desarrollo, hasta aquí. Continuamos con el apartado de conclusiones y por último el de recomendaciones. Ahora, un ensayo académico generalmente no lleva subtítulos, pero sí, pues en nuestra institución o en el lugar donde vamos a presentar nuestro ensayo académico nos indican la estructura de cómo debemos presentar el ensayo, pues se puede incluir, ¿no? Pero generalmente es todo un texto, ¿no? Son párrafos, párrafos tras párrafos y adentro está sobreentendido, ¿no? Que ya está el apartado de introducción, desarrollo y conclusiones por lo menos. Y bueno, por último se colocan las referencias, ¿no? En el estilo de citación. APA, ISO, Vancouver, Chicago, etc. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo práctico para ver cómo podemos ubicar esta plantilla o estos apartados que ya hemos aprendido en un ensayo real. Aquí tengo un ejemplo. Tenemos lo que es el apartado de introducción, que ya lo acabamos de ver. Está acá todo coloreado. Está lo que son la citación, las referencias. Y a partir de acá tenemos lo que es el apartado de desarrollo. Y acá en este apartado voy a hacer énfasis y voy a poner pausa en algunos momentos para poder analizar el estilo de escritura, el formato APA, que en este caso lleva este ejemplo. Asimismo las citas, referencias, qué tipo de citas hay que utilizar, cómo hay que referenciar los diferentes documentos, así como también la presentación de las tablas y figuras. Y también la ortografía, el estilo de redacción. Son varios puntos que en realidad ya los hemos visto en el video anterior, pero que son importantes volver a resaltarlos porque en realidad hay que tener una buena redacción, una redacción eficiente y de calidad cuando presentemos un documento científico. Entonces, vamos al apartado de desarrollo, acá lo tenemos. Vamos a ver lo que es la distribución en este caso para que vean la cantidad también, la distribución, el porcentaje de lo que podemos incluir. Vemos acá que la extensión de la introducción lleva como 1 página y 1/4, se podría decir.
Este tiene un espaciado de 1.5, está en formato APA. Vemos que acá el apartado de desarrollo lleva 1, 2, 3, 4, 5, casi 5 páginas. Y el apartado de conclusiones y recomendaciones lleva como una cantidad de una página y un cuarto, se podría decir, que viene a ser similar al apartado de introducción. Entonces vemos que el cuerpo o el desarrollo del ensayo evidentemente es el que más contenido lleva, ¿no? Ahí es en donde vamos a argumentar, donde vamos a refutar algunas otras ideas, donde vamos a explicar a detalle nuestros argumentos con tablas, figuras y demás. Entonces es por ello que el apartado de desarrollo ya es en sí la parte central y la que lleva más contenido, ¿no? Entonces vamos a ello. Acá recordemos que en el desarrollo tenemos que mostrar primero las ideas, nuestras ideas, refutar ideas opuestas de otros autores. Vamos a elaborar, detallar el razonamiento de esas ideas a través de tablas, figuras, ejemplificar también. Y cerramos lo que es el apartado de desarrollo con el refuerzo de nuestro argumento, o sea, la reafirmación del argumento que nosotros estamos dando respecto al tema, pues, ¿no? De nuestro ensayo. Entonces acá nos dice, al respecto, acá lo voy a agrandar, nos dice, al respecto, de manera particular se adopta una postura al servicio humano en la atención al cliente, puesto que el uso de chatbots, acá vamos a hacer acá un énfasis, las palabras que estén en inglés o en otro idioma, de preferencia colocarlo en cursiva, es el formato que en realidad manda lo que es APA, acá estamos viendo, ¿no? Chatbots, lo colocamos en cursiva. ¿Qué más nos dice? Supone un riesgo potencial en la transparencia de información. Acá vemos a lo que son los autores. En este caso, como en el video anterior ya hice esta acotación, acá tendría que haber un ampersand, que vendría a ser este tipo de I, ¿no? Cuando son dos autores que están, bueno, cuando es una cita parentética en realidad, ¿no? Cuando se le da énfasis al texto y los autores se ubican al final, ¿no? Entonces en este caso vemos los primeros apellidos de estos autores y bueno, que viene a ser del presente año. Viene a ser una cita con énfasis en el texto y o una cita pues parentética. Punto seguido nos dice, en tal sentido, Casasola et al. 2021 señalaron que existen desafíos en la implementación de chatbots, acá en cursiva, en las organizaciones debido a que se requiere mejorar la interacción y la experiencia del usuario. Ahora acá voy a hacer otra pausa porque estamos viendo otro tipo de citación. En este caso es con énfasis en el autor o bueno, los autores. Recordemos que en APA 7 colocamos et al cuando son de 3 autores a más en una cita. Entonces acá solo va el primer apellido del primer autor, seguido de et al, punto, seguido y entre paréntesis 2021. Luego, un párrafo aparte nos dice, cabe señalar que en base a los hallazgos de Poliportes y Pajos, 2024 existe la necesidad de comprender y mejorar la interacción entre los chatbots y los clientes para aumentar la satisfacción del consumidor. Ahora, acá vemos que pues sí es otra cita que también está enfocada en lo que son los autores, pero en este caso ya no vemos el ampersand, ¿no? O este tipo de I. ¿Por qué? Porque cuando ya es una cita de esta manera, o sea que no es parentética, acá sí ya podemos colocar pues la I, está ahí normal, ¿no? No hay ningún problema. Y continuamos, ¿no? Recordemos que acá tenemos que estar mostrando las ideas, ¿no? Demostrando, evidenciando lo que es nuestra postura, ¿no? Por eso acá dice, se adopta una postura a favor del tal, ¿no? Acá sigue presentando y se sigue apoyando también de demás autores. Y nos dice, en esa línea, Castello et al. Afirmaron que la interacción humana puede ser crucial para garantizar una experiencia positiva para el cliente. Asimismo, los profesionales de este campo pueden establecer conexiones con los clientes, empatizar con sus sentimientos y ofrecer respuestas personalizadas. Acá termina con una cita, en este caso esta de acá, con una cita enfocada en el texto y bueno, finalmente con la cita parentética, ¿no? Y listo, ¿qué más? Acá ahora hay que presentar lo que es la elaboración. Bueno, hay que detallar en sí los argumentos que nosotros estamos dando, ¿no? Acá está indicando lo que son, bueno, nos dice desde otra perspectiva, acá comienza, ¿no? Los beneficios del tal. Entonces ahí está refutando ideas, ¿no? Ideas de otros autores, tal vez, respecto al tema del ensayo.
Acá nos dice, conozcamos también estos conectores, que en este caso viene a ser desde otra perspectiva, adicionalmente, asimismo, cabe resaltar, cabe detallar, es importante saber qué y demás, ¿no? Nos dice, indicaron las existentes, acá sigue colocando más, sin embargo, estas afirmaciones deben ser, ahí está refutando, ¿no? Continúa refutando desde otro punto de vista, a través de la revisión de estudios relevantes, cabe precisar que... Acá vemos también una palabra en inglés que está en cursiva. Acá estamos viendo también otra cita con enfoque en los autores. ¿Qué más? Al considerar el estudio de Bonales, ya acá ya empieza a detallar lo que es o a especificar los argumentos a través de tablas, ¿no? Y lo explica. A ver, comencemos desde acá, que nos dice, al considerar el estudio, acá se han comido una... Al considerar el estudio de Bonales et al., entendemos que acá hay más de 3 autores. Se resaltó la capacidad de los chatbots para proporcionar información y asistencia de manera eficiente a los clientes en momentos críticos, subrayando su valor en situaciones de alta demanda y urgencia. En la tabla 1 se muestra que todos los chatbots, ahí explica lo que es la tabla, ¿no? De atención al cliente presentan preguntas y respuestas predefinidas, lo cual evidencia que los chatbots ofrecen ciertas ventajas para la atención al cliente. Sin embargo, el servicio humano sigue siendo insustituible para brindar una experiencia personalizada y de alta calidad. Acá nos faltó un punto final, ¿no? Y acá presenta lo que es la tabla en formato APA. Vemos el que está en negrita, el título de la tabla en cursiva. Acá vemos a las tablas con solo las filas en realidad acá colocadas. No hay columnas con estas líneas, ¿no? Todo tiene que estar de acuerdo a lo que es el formato APA. Y acá coloca la nota, ¿no? Especificada. Así nos podemos apoyar. Acá dice, desde otro enfoque, el análisis de, asimismo, en la figura C. Entonces, la descripción que tiene acá se está apoyando de esta figura, ¿no? Ahí, en base a esto, pues, viene a explicar su argumento, ¿no? O parte de su argumento. Acá también nos muestra lo que es la figura 1. Ahora, cuando presentemos lo que son tablas, figuras, no las tenemos que colocar por colocar, ¿no? O porque, bueno, solo se ve bonito, o porque nos han dicho pues que los incluyamos, ¿no? Antes de colocar la tabla y figura, evidentemente tenemos que colocar, bueno, tenemos que redactar, escribir que nos estamos refiriendo a una tabla o a una figura, ¿no? Entonces, antes se explica ese detalle, ¿no? Acá vemos que está antes y después se coloca la figura. Asimismo, acá lo vemos. Está antes y después se coloca lo que es la tabla. Vemos acá la figura en formato APA. ¿Qué más? Y ya empieza a colocar los demás detalles, ¿no? Acá va a tener que terminar en realidad, recordemos lo que es la plantilla del desarrollo del ensayo académico, que al final va a terminar reafirmando o afirmando, volviendo a afirmar lo que es el argumento principal, ¿no? Acá nos dice, entiende, asimismo, casi sola, sigue citando a otros, sigue apoyándose de otros autores, encontraron que la usabilidad percibida de los chatbots aún es baja, lo que reduce la satisfacción de los clientes. En tal sentido, se resalta, y acá lo que hace es reafirmar su postura, ¿no? Se resalta la importancia de contar con agentes humanos que puedan brindar una atención amable, comprensiva y efectiva. Además, se apoya de otro autor. Señaló que aunque los chatbots puedan ser útiles, solo el servicio humano puede garantizar altos niveles de satisfacción en los clientes de forma consistente. Entonces, este autor está apoyando lo que es la idea principal que está reafirmando, ¿no? El autor principal. En este caso, bueno, digamos, es un ejemplo, ¿no? Vendríamos a ser nosotros. Y listo, ahí termina lo que es todo el apartado de desarrollo. Vemos que es el que tiene más contenido de todo el ensayo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el apartado de conclusiones. Veamos también que en este ensayo no hay subtítulos, está tal cual la redacción por párrafos, como usualmente se suele presentar un ensayo. Y luego nos dice, ¿no? Presenta otro párrafo de conclusiones y al final con el tema de recomendaciones. Ahora, acá en conclusiones, recordemos que según la plantilla que hemos visto, tenemos que concluir ideas básicas que ayuden a entender el objetivo del ensayo. Va a ir relacionado con el objetivo. También, bueno, en el caso de las recomendaciones se van a presentar estas dirigidas a diversos públicos de interés que el autor considere, ¿no?
Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice. En conclusión, se analizó, ¿ok?, la redacción en tiempo pasado. Eso también es importante colocarlo en nuestro ensayo. El potencial de los chatbots para agilizar procesos básicos y brindar información las 24 horas, encontrando evidencia sobre limitaciones como la falta de empatía y capacidad de resolver solicitudes complejas. Asimismo, se fundamentan más, pero todas son sus propias palabras. No vemos ninguna citación. Ya en las conclusiones, en realidad, todo es redacción nuestra, porque nosotros estamos concluyendo de todo el análisis que ya hemos hecho atrás. Entonces, no hay necesidad en este caso de apoyarnos de más autores. Ya vendría a ser ya nuestra conclusión propia, ¿no?, como tal. Nos dice, en base a los hallazgos y análisis realizados en este ensayo, se recomienda, y acá ya comienza con las recomendaciones. Todo este apartado de acá se basa en lo que son las conclusiones, ¿no? Y ya aquí comienza, como comento, en las recomendaciones, que nos dice, acá se está dirigiendo a lo que son las empresas, dice, se recomienda a las empresas implementar chatbots para resolver solicitudes básicas de los clientes como información y trámites sencillos. Sin embargo, se debe mantener el servicio humano para casos más complejos que requieren empatía. A los desarrolladores de chatbots, aquí se está dirigiendo a otra entidad. A los consumidores, a otros, y por último a los investigadores, ¿no? Dice, se les sugiere profundizar estudios sobre la combinación óptima entre chatbots y servicio humano, considerando factores como el tipo de industria, procesos y perfil del cliente. En suma, un conector, es relevante indagar sobre el impacto de los chatbots en la experiencia y lealtad del consumidor a largo plazo. Termina finalizando con lo que es en realidad la importancia, la relevancia de lo que es el argumento en realidad que se está defendiendo en este ensayo. Y ahora vamos a ver otros ejemplos de cómo diversos autores han redactado este apartado. Nos vamos a ir, bueno, este es el ejemplo de inteligencia humana y artificial para la democratización del conocimiento científico sobre el clima. Acá tenemos a los autores. Vamos a bajar, vemos que está presentando lo que son también figuras. Va detallando, argumentando. Bueno, en este caso vendría a ser la parte de la introducción. A partir de acá vendría a ser lo que es la parte del desarrollo. Veremos que es más amplio también que evidentemente la introducción, porque es la parte central donde se está refutando, argumentando, defendiendo la tesis principal, ¿no?, del ensayo. Acá vemos esta figura. Vemos el estilo también de citación correspondiente en el año 2023 y demás, ¿no? Acá hay otra figura, se está apoyando de varias figuras en este caso. Por acá ya debe estar inmerso a lo que son las conclusiones y las recomendaciones. En conclusión, nos dice, ¿no? En conclusión, si bien los enormes avances en la tecnología de la IA crean una gran oportunidad y tal, ¿no? Y todo es de acuerdo a la opinión del propio autor o los autores, ¿no? Ya no hay necesidad acá de colocar otras citas, ¿no?, a otros autores. Ya es opinión propia. Acá están las referencias. Vamos a acercar un poco más. Vemos las referencias. Recordemos que las referencias que tengan links, que en realidad vendrían a ser la mayoría, porque generalmente sacamos bibliografía del internet, los links deben tener el acceso, ¿no? Acceso libre. Eso también hay que verificar. Entonces acá vemos ordenadas las referencias. Ahora vamos a ver este otro que es fibromialgia. Conócela y ayúdate. Vamos a ver, acá tenemos a la autora, vamos a ver el apartado de desarrollo, acá está la introducción, descripción del problema, acá está. Según el consejo de tal y tal, está citando, en este caso está citándolo en Vancouver, vemos acá el tipo de citación, el criterio diagnóstico es diferencial, estos otros síntomas, está clasificada. El tema de la justificación, las conclusiones, ¿no? Se logra que los pacientes conozcan para poder lograr estos objetivos, se plantea y demás. Estos son reportes en realidad de producción científica, pero podemos basarnos en ellos para lo que es el estilo de redacción, ¿no? El estilo de redacción, la manera en cómo lo colocan, lo plantean en su documento. Vamos a ver este otro que viene a ser el nuevo enfoque del marketing, el marketing de la felicidad y su tropicalización. Acá tenemos a los autores. Vamos a ver el apartado de desarrollo. Acá está, en realidad. Comienza a lo largo de los años el concepto de marketing. Vemos que la palabra que es en inglés o en otro idioma, pues la vamos a colocar en cursiva. Ahí está correcto.
Acá sigue citando, cita a otros autores, que en este caso, bueno, acá vemos un error de citación, o en este caso se puede entender que la producción, a ver, de este documento probablemente pueda estar en otro estilo de APA. Por ello vemos este error, ¿no? Porque si vemos a autores de, al menos en APA 7, autores de más de 3 autores en una cita, ya acá tendría que ser Kotler, et al. 2012. Y ahí queda, ¿no? Ya no sería esta cita. ¿Qué más? Acá sigue argumentando. Demás, en este caso, bueno, está especificado con subtítulos. Y vemos que es más extenso, ¿no? El contenido del desarrollo. Vemos que es más extenso. En este caso, acá presenta lo que son las conclusiones. Ellas son propias del autor, eso recordemos. Y las referencias aquí, ¿no? Que están en un formato APA, ¿sí? Acá vemos que es un estilo de referencia en artículo. ¿Qué más? Acá vemos abierto también los links. Se nota que podemos acceder a ellos. Acá vemos que viene a ser una referencia del libro en APA. Este viene a ser otro en libro. ¿Cómo diferenciamos, no? Que una referencia viene a ser un libro, viene a ser un artículo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo lo que es, bueno, básico los autores, ¿no? El primer apellido de los autores, la inicial de su nombre y el año, ¿no? El año de publicación. Vemos acá el título. Y en este caso, este apartado de acá, viene a ser el nombre de la revista. Nombre de la revista, el volumen 7. Y en este caso vendría a ser las páginas de donde ha sido sacado, ¿no? El documento. ¿Qué son los puntos que suele tener en realidad una revista científica? Entonces ya ahí podríamos interpretar que es un artículo. Ahora en este caso pues no vemos el volumen, el número de la revista, tampoco las páginas. Entonces no es un artículo, no vendría a ser un libro. Vemos a lo que son las editoriales, el lugar de publicación, Barcelona en este caso. Y acá el título va en cursiva, ¿no? Cuando es en libros. En este caso acá, bueno, veo confirmado que no es APA 7, es de un APA versión anterior, probablemente así se ha publicado en este entonces. Este documento debe ser un poco más antiguo, al menos antes de que haya salido el APA 7. Vemos acá otro documento, vendría a ser un artículo científico. En este caso vendría a ser una publicación incluso periódica, porque acá vemos la fecha. Vemos el diario, las páginas. ¿Qué más? Acá podemos identificar que viene a ser también una referencia de revista. ¿Qué más? De revista, porque estamos viendo el volumen, el número de páginas. Este vendría a ser el volumen en realidad. Volumen y número. Y el número de páginas. ¿Qué más? Acá vemos otro tipo y demás, ¿no? Vemos también acá más libros. Acá están las editoriales, ediciones de la U y demás. Tenemos que ir identificando ello. Entonces, para poder redactar nuestro ensayo académico, evidentemente lo vamos a hacer de acuerdo al estilo de citación de referencia que nos indique la institución o el lugar donde vamos a publicar o vamos a enviar nuestro ensayo académico. No me voy sin antes comentarte que estamos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas. Y bueno, es así entonces como hemos terminado de aprender sobre el desarrollo y conclusiones del ensayo académico. Hemos visto lo que es la plantilla del ensayo académico. En cuanto a lo que es el apartado de introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones, hemos visto un ejemplo práctico donde podemos unir esos apartados de la plantilla y también hemos visto ejemplos de otros autores de cómo han redactado sus publicaciones científicas o ensayos académicos.